Muy buen día para todos ustedes. Aquí continuamos en nuestra segunda sesión de monitoría del curso de control automático de procesos en el semestre 2021. Aquí vamos a ver un caso de estudio, un ejemplo a seguir para desarrollar el esquema que anteriormente les había mostrado. En este caso de estudio tenemos un reactor CSTR con unas reacciones llamadas eh, Van der Bus. Estas reacciones son tres, dos en serie y una en paralelo. A produce B, B produce C y dos de A producen D, cada una caracterizada por su correspondiente constante cinética. Entonces, digamos que si queremos conocer cómo es el comportamiento dinámico o queremos hacer el análisis dinámico de este sistema, vamos a proceder con los pasos que les había contado antes. El primer paso entonces corresponde a la descripción matemática del sistema mediante balances de materia, energía y o momento. Entonces, para ese sistema vamos a hacer sus respectivos balances y se obtiene lo siguiente. Tenemos aquí el balance de A y el balance de B. Se asume que vamos a asumir dos cosas. Una, que el sistema es isotérmico y por consiguiente las constantes cinéticas no se ven afectadas por la temperatura, pues ya que es constante, entonces la constante cinética también es constante, valga la redundancia. Eh, en ese sistema tenemos una corriente de A puro que entra al sistema y tenemos una corriente de salida del reactor. Y digamos que aquí hay una chaqueta que garantiza pues el intercambio de calor para que la temperatura al interior sea constante. Entonces hacemos los balances de A y de B. Digamos que por ahora son los que nos interesan. Eh, ¿Por qué podemos hacer esos balances sin necesidad de hacer el balance de C o el balance de D? Porque si hacemos el balance de C y el de D nos damos cuenta que están desacoplados. ¿Qué significa? Que si yo hago un balance para C, ese balance va a depender de la concentración de B. Y si hago un balance para D, va a depender de la concentración de A. Pero estos A y B no van a depender de la concentración ni de C ni de D. Por eso estos dos balances son independientes de los balances de C y D. Pero digamos que por ahora vamos a decir que las variables de interés son la concentración de A y la concentración de B. Entonces, y con estas ecuaciones diferenciales nos basta, porque aquí tenemos la concentración de A y la concentración de B, que son las variables que están aquí entre las derivadas. Digamos que no depende pues de la concentración ni de S ni de D. Bien, entonces, como les había contado, después de hacer los balances, obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo. Y estas variables que están dentro de las derivadas corresponden a las variables de estado. Es decir, que las variables de estado de este sistema son la concentración de A y la concentración de B. Acá tenemos una serie de parámetros, la constante cinética 1, cinética 2, cinética 3, y acá tenemos dos variables de entrada, que es F sobre B, donde F es el flujo que está entrando aquí al reactor y por consiguiente es el mismo, ya que operamos, digamos que a nivel constante, es otra de las suposiciones. Entonces, esa F es la misma que entra, que la que sale es un flujo volumétrico, y V es el volumen del reactor. Entonces, digamos que F sobre B es la tasa de dilución. Y esta variable se va a considerar como una variable de entrada, porque puede influir sobre el comportamiento del sistema. Y tenemos otra variable que es la concentración de A en la corriente de alimentación. F es de feed, en inglés alimentación. Entonces es la concentración de A en la alimentación. Entonces esas son dos variables de entrada dentro del proceso. Y estas son las condiciones iniciales de la concentración de A y de la concentración de B al interior del reactor. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer paso, que es la descripción matemática del sistema. Segundo paso es la simulación del modelo. Normalmente es no lineal y como aquí lo vemos, tenemos, mm, tenemos aquí que la concentración de A está al cuadrado, que es una no linealidad, y acá tenemos la concentración de A multiplicada la tasa de dilución. Hay un producto de variable de entrada con estado. Eso también es una no linealidad.
al igual que está esta variable de entrada por esta otra variable de entrada que también es otra no linealidad. Entonces, vemos claramente que, que las ecuaciones que salieron son no lineales. ¿Cómo vamos a simular eso? Entonces vamos a abrir MATLAB. Vamos a abrir MATLAB y vamos a diseñar o vamos a crear una función y vamos a crear un otro script que va a ser el principal. Entonces digamos que yo aquí tengo un esquema de cómo tiene que ser una función de manera general. En esta función que vamos a llamar con un nombre, en esta función vamos a guardar todas las derivadas del sistema. Lo que yo quiero que miren de este esquema es lo siguiente. Dentro de esta función de MATLAB vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a identificar la primera parte donde vamos a establecer quiénes son las variables de estado. Luego una parte donde establecemos quiénes son las variables de entrada, los parámetros y luego dónde están las derivadas. Bueno, entonces serían cuatro partes. 1, 2, 3 y 4. Y la nomenclatura aquí dentro de la función es t, x y u. T para el tiempo, x para los estados y u para las variables de entrada. Este es el esquema que vamos a seguir para, para, para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales aquí en control. ¿Por qué necesitamos esta estructura? Porque en la herramienta que vamos a ver más adelante que se llama Simulink, si tenemos esa estructura ya escrita así, cuando vayamos a usar Simulink no va a ser sino copiar y pegar esta función allá y no va a haber ningún lío, no va a haber ningún problema pues de transición de aquí a Simulink. Y acá tenemos digamos que el código del principal, quien va a resolver esas derivadas que se guardaron en la función anterior. Entonces voy a abrir MATLAB pues, para mostrarles bien específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí tenemos nuestra función. Aquí la llamé con el nombre de bus en relación pues al nombre de las reacciones. Acá T, X y U. Tenemos aquí, bueno, acá están en desorden, pero aquí están las secciones. La sección de estados. Vamos a definir que la concentración de A es el primer estado y la concentración de B es el segundo estado. ¿Qué significa esto? Esta X que está acá, es una variable que entra a esta función, pero es un vector. Es un vector donde cada posición va a corresponder a un estado. En este caso son dos estados, la concentración de A y la concentración de B. Lo mismo para U. U es una variable que entra a esta función y corresponde a las variables de entrada del proceso. Entonces, la primera variable de entrada es la tasa de dilución D, que es esa F sobre volumen, que yo llamé anteriormente. Y la segunda entrada va a corresponder a la concentración de A en el alimento. Y aquí tenemos las constantes cinéticas o la sección de parámetros. Posteriormente tenemos esta sección donde están las derivadas, pues que salen de los balances de masa y de energía. Y aquí al final vamos a decir que esas derivadas las vamos a guardar en Bander. Y Bander es lo que va a sacar esta función bus. Entonces, esta es la estructura que vamos a seguir. Tienen 2 segundos para que lo tomen pantallazo y lo hagan o le den pause. A continuación vamos a mirar el archivo que es el principal. Entonces comenzamos con estas tres líneas que siempre tienen que ir para que no tengamos problemas después. Digamos que por sobreescritura de variables. Close all para que cierre todas las ventanas. Clear para que borre todo el workspace. Y el CLC para que borre el command window. Entonces, recordemos para los que no se acuerdan de nada de MATLAB, que MATLAB tiene, digamos, 4 secciones. Esta de aquí en la que yo escribo, que es el script. Es el script o lo que la profe Laura también llama mfile, archivo.m, mfile. Esta es la parte donde yo escribo el código. Aquí tenemos el command window donde vemos donde podemos visualizar cuánto vale cada variable o podemos hacer cálculos inmediatos. Aquí tenemos el current folder, que es la carpeta que
que MATLAB usa para correr estos códigos. ¿Esto qué significa? Significa que para yo poder ejecutar este código dándole clic a este botón de Run o de Play, primero tengo que garantizar que la carpeta en la que estoy actualmente es la misma carpeta donde están estos archivos. Y el workspace es, digamos que un espacio de trabajo, como su nombre lo indica en español, donde se guardan todas las variables y yo ahí puedo ver su valor correspondiente. Entonces, si ustedes no han escrito ese código, aquí no tiene por qué aparecerles nada en este workspace, pues porque no han corrido en el código. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a definir un tspan, que significa el tiempo de simulación, que va a ir de 0 a 10. En este momento no recuerdo cuáles son las unidades del tiempo, pero digamos que van a ser de 0 a 10. O si quieren, miremosla de una vez. Si las constantes cinéticas están en minuto la menos 1, pues entonces está en minutos. Entonces va de 0 minutos a 10 minutos. Este vector de aquí es el vector de las condiciones iniciales de la concentración de A y la concentración de B, que ya les había mostrado en las diapositivas. Aquí tenemos el vector de entradas U, que son las entradas de la tasa de dilución y la concentración de A en el alimento. Y vamos a definir unas opciones para el OD15S. Entonces mejor primero expliquemos el OD15S. El OD15S es un método numérico que me permite resolver las ecuaciones diferenciales. Eso es lo que hace. ¿Qué me saca? Me saca un vector de tiempo y me saca un vector de las variables de estado para esos tiempos. Es decir, los perfiles. ¿Cuáles son los argumentos de entrada de este OD15S? Son los que estoy señalando acá. Vamos a escribir arroba y vamos a escribir el nombre de la función. Este nombre es este mismo nombre que yo aquí puse. Bueno, algo que olvidé mencionar es que esta función de acá tiene que guardarse con este mismo nombre. Es decir, eso que está aquí tiene que ser lo mismo que está acá. En otras palabras, ustedes le dan aquí save as, van y seleccionan la carpeta donde lo van a guardar. Aquí ya está. Y aquí, este nombre tiene que ser exactamente el mismo que este de aquí. Si no, va a salir un problema. Pues MATLAB no va a reconocer esta función. Entonces, el nombre del archivo tiene que ser igual al nombre de la función. Bien, cierro el paréntesis. Ahora, continuemos acá. Entonces, OD15S arroba el nombre de la función bus, el nombre de la función, que en este caso es bus, y aquí ustedes pueden ver que hay unos paréntesis que dicen tx. ¿Esto qué significa? Significa bus tiene tres argumentos de entrada, t, x y u, pero el OD15S solamente reconoce el t y el x. Entonces me toca decirle que solamente el t y el x son las variables que él va a reconocer como lo acostumbra hacer. Y a continuación escribo un paréntesis con todos los argumentos de entrada, es decir, t, x y u. Este u tiene que ser definido previamente, acá, porque en ese u van a ir estos dos valores. En cambio, t y x no tienen que ser definidos con anterioridad, porque es lo que le estoy diciendo a él, que coja esas dos variables que aquí van a aparecer y a través de ellas resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales. Posteriormente, el segundo argumento de entrada es el tspan, que significa el tiempo de simulación. Luego el vector de las condiciones iniciales y luego un vector de opciones. Ahorita sí, ¿qué son esas opciones? Significa que yo puedo establecer unos parámetros para resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales. Hay muchos. Los que más me importa y que por ahora aprendan son la tolerancia relativa y la tolerancia absoluta. ¿Eso qué significa? Significa qué tan preciso necesito que sea el método. Entre más pequeñito sea este valor, más preciso es. Por ahora nos vamos a contentar con colocar 1 por 10 a la menos 6 en ambos casos, para la tolerancia absoluta y la relativa. No olviden colocar siempre punto y coma al final de cada instrucción para que eso no se muestre aquí en el command window. Bien, posteriormente ¿qué hacemos? Hacemos una figura. ¿Cómo? Entonces, esta comando figure lo que hace es lanzar una ventana, pero la lanza vacía. Para llenarla vamos a usar este comando plot. El comando plot tiene como argumentos de entrada dos vectores.
el primero que es lo que va en el eje horizontal, o sea, el tiempo, luego el eje vertical, que son los estados. Y lo que vaya después de ahí va a corresponder a opciones adicionales. En este caso, line width corresponde a, digamos, al grosor de la línea de sus perfiles, que en este caso vamos a llamar 2 para que se vea bastante grueso. En este comando que es xlabel vamos a llamar la etiqueta del eje X con tiempo, luego la etiqueta del eje Y con concentraciones y vamos a hacer algo adicional. Digamos que esto es más como presentación visual de la imagen. Set significa tomar o configurar algo. ¿Qué vamos a configurar? El GCA. El GCA significa, es una función que agarra, que toma la gráfica que en este momento está abierta. Entonces, la agarra, la pone aquí y le dice, vamos a configurar la gráfica que está actualmente y le vamos a colocar un tamaño de fuente para la letra de 20. Aquí se pueden usar más parámetros, no solamente el font size. Pueden haber más parámetros pues, para modificar. Y aquí vamos a guardar esa imagen con este comando llamado save as. Este GCF prácticamente es lo mismo que el CA. Él agarra la gráfica que actualmente está abierta. Y el segundo comando, entre comillas simples, va a ser el nombre de la función. Ve, el nombre del... cómo queremos que se guarde esta gráfica. Ahora, aquí hay una extensión que es EMF. Ustedes usualmente están acostumbrados al PNG o al GIF o al JPG, pero esos formatos son, digámoslo así, que de baja calidad. En cambio, el EMF es un formato de muy alta calidad y ya les voy a mostrar cómo se ve eso cuando ustedes lo coloquen en Word. Entonces, hasta aquí va el código. Vamos a guardar este archivo, save as, a la misma carpeta donde tienen todo guardadito. Y aquí el nombre se le pueden colocar cualquiera porque este script no es una función. En cambio, este de aquí sí es una función. ¿Qué significa? Que los scripts que son funciones deben guardarse con el mismo nombre de la función. Mientras que un script normal, es decir, uno que no es una función, puedo llamarlo como yo quiera, como yo desee. Entonces, bien, vamos a darle aquí run. Bueno, si ustedes probablemente les salga un error a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí en Current Folder tienen que colocar la carpeta actual. ¿Cómo hacen eso? Entonces aquí llegan y aquí donde está esa carpetica flechita abajo, si paso el mouse por encima aparece Browse for Folder. Vamos a buscar en la carpeta que vamos a usar como carpeta actual. Entonces le damos clic ahí y van y seleccionan la carpeta en la que están guardados estos scripts que acabaron de crear y le dan seleccionar carpeta. Bueno, entonces ahí sí lo tengan, entonces le dan correr y obtienen estas gráficas. La primera gráfica son los perfiles. Entonces aquí tenemos, eh, aquí olvidé, o bueno, no lo hice, eh, colocarle el label para cada curva porque no sé cuál es cuál. Podría identificarlo por la condición inicial. Entonces, digamos que como la condición inicial es 2 para la concentración de A, ya sé que esta es la concentración de A y esta es la concentración de B. Este es el perfil que ustedes tienen que obtener cuando le den correr. Si no, está mal. La figura número 2 es esta de acá. Qué pena. Lo que pasa es que qué pena. Por ahora ustedes solamente tienen la figura 1. La figura 2 es porque el código tiene más cosas que todavía no he explicado. Entonces, por ahora, esta es la figura que tienen que obtener. Les voy a mostrar entonces cómo se ve este archivo en Word. Voy a abrir Word. Y tenemos acá... acá.
figura 1.emf. Vamos a copiarla en Word y vamos a identificar lo siguiente. No importa si yo la hago chiquita o la hago grande, la calidad de ella se ajusta al tamaño. En cambio, si fuera JPG o PNG, esa calidad se distorsiona cuando la hago pequeña o cuando la hago grande. Se fijan que el tamaño sigue siendo coherente y la calidad es muy buena. Por eso el formato EMF es muy bueno para guardar las imágenes de MATLAB. Entonces, doy por terminada la sesión de hoy. Esta es la segunda monitoría. Que tengan un buen día.